Gracias, señora ministra Javiera Blanco. Tiene la palabra a continuación el diputado Pepe Out. Gracias, presidente. Uno estaría tentado de responder a las destempladas e infundadas declaraciones del diputado Edwards, pero nos tiene tan acostumbrados a esa histeria que francamente me voy a remitir a lo que quería decir. Ustedes saben que 1 de cada 2 indigentes en Chile tiene empleo y es indigente sin embargo, y que 2 de cada 3 pobres no es pobre porque carezca de empleo, tiene empleo y sin embargo sigue estando catalogado como pobre. Y en consecuencia tenemos un problema tremendo de la calidad de los salarios y la calidad del empleo, la decencia del empleo, como dijo nuestro Juan Somavía en la OIT. Y Chile tiene una deformación antidemocrática, dictatorial, que reemplazó la natural relación entre el capital y el trabajo por la vía del desmantelamiento de la organización sindical y la conversión de la negociación colectiva prácticamente en una excepción, lo que hace que la principal y casi exclusiva negociación colectiva en Chile sea esta y se desarrolle en este lugar, que por supuesto no es el lugar donde debiera ocurrir la principal negociación colectiva, como bien decía la ministra Blanco. ¿Qué es lo relevante cuando uno analiza si una propuesta de incremento del salario mínimo es adecuada, más adecuada, menos adecuada? Yo por lo menos, y lo dije aquí los 4 años del presidente Piñera, pongo atención en 2 cuestiones fundamentales. La primera, la tasa de crecimiento, es decir, cuánto crece el salario mínimo y cuánto ha crecido la economía. Es evidente que si el país crece más de lo que crece el salario mínimo, la desigualdad se ensancha. Para que la desigualdad se reduzca, el salario mínimo y el conjunto de los salarios ha de crecer más de lo que crece el país. Si uno analiza lo que ocurrió en los 4 años precedentes, hay que concluir que el salario mínimo, que por supuesto aumentó, ¿cómo no hacerlo?, creció menos de lo que creció el país. Y la segunda referencia bastante evidente, porque no podemos comparar el salario mínimo de Chile con el salario mínimo de Haití, es la relación, como nos decía el diputado Monsalve en la comisión, entre el salario mínimo y el ingreso per cápita. Porque es evidente que un salario mínimo es alto o bajo, no en términos absolutos, sino respecto de cuál es el ingreso de ese país. Y si uno mide lo que ocurrió en los 4 años pasados, y yo creo que uno de los problemas que tuvo la derecha que está sentada al frente, es que se enfermaron de lo mismo que se enfermó la Concertación después de haber gobernado 20 años, pero ustedes se enfermaron de eso al segundo año, que es la autosatisfacción, la autocomplacencia. Considerar que todo lo que hacen es espectacular y nada de lo que se hizo antes o se hará mañana puede tener parangón. Y resulta que si uno compara el incremento del salario mínimo con el incremento del per cápita, tenemos que decir, lamentablemente, que el salario mínimo es menor desde el punto de vista de su relación con el per cápita el 2014 de lo que era el 2010. Y por lo tanto se experimentó un retroceso evidente. Hay 2 cosas importantes en este acuerdo y yo celebro que después de 4 años sin acuerdo llegue esta conversación sobre la base de un acuerdo. Yo quiero recordarles a la Alianza cuántos saludaban cuando las veces excepcionales que llegó aquí el salario, el reajuste del sector público con acuerdo previo, porque es muy distinto para el Parlamento discutir un incremento del ingreso mínimo
con acuerdo con el mundo laboral o sin acuerdo con el mundo laboral. Y yo creo que hay dos cuestiones que explican la diferencia entre no haber llegado a acuerdo durante 4 años y llegar a acuerdo hoy día. Y la primera es el horizonte de incremento del salario mínimo y el compromiso de un gobierno que primero parte cumpliendo su programa. Podría ser esta calificada como la medida número 57, la 57ª se está cumpliendo hoy día, es decir, habrá un salario mínimo de 250.000 pesos antes de la mitad del mandato de la presidenta Bachelet, y yo espero que con ese mismo impulso podamos llegar a 300.000 pesos al final del mandato de la presidenta Bachelet y de los parlamentarios que estamos aquí sentados. Y la segunda cuestión relevante, una es el horizonte, y la segunda cuestión relevante es que por primera vez hay un compromiso claro, evidente, categórico, de pagar la deuda que tiene Chile, la Concertación, la nueva mayoría, y yo diría la política entera, con el movimiento sindical chileno, para recuperar la titularidad sindical, para eliminar esa lacra que constituye el derecho a reemplazo en caso de huelga, que no existe, como nos decía Norberto Díaz, no existe desde Tierra del Fuego hasta Arica o desde Bisbiri a Puerto Williams. En verdad, desde Alaska hasta Puerto Williams no hay ningún país que tenga la posibilidad de anular los efectos del derecho a huelga, instrumento básico en la pelea, en la lucha de los trabajadores por captar una porción mayor del excedente que deja el capital. Y por supuesto, esa es la cuestión fundamental, porque ¿quién de ustedes quiere que en 20 años más continúe siendo la discusión parlamentaria del reajuste del ingreso mínimo lo que es hoy día, es decir, la principal negociación colectiva de Chile? Yo quiero que las reformas legales, las reformas laborales nos lleven a ser cada vez menos importantes en la definición de cuánta es la parte del excedente del capital que se llevan los trabajadores. Y por supuesto, cuando estamos hablando de la lucha contra la desigualdad, estamos hablando, por supuesto, de sistemas tributarios progresivos, le duelan o no le duelan al diputado Edwards, sistemas más progresivos donde los más ricos paguen proporcionalmente más, porque ese sí es un instrumento de lucha contra la desigualdad, y la elevación de los salarios, partiendo por el salario mínimo, que finalmente es cierto que afecta directamente a poco más de 500.000 de trabajadores, pero constituye la piedra angular, constituye la base de referencia a partir de la cual se constituye el conjunto del edificio salarial chileno. Y por eso es tan importante esta conversación hoy día. Y por eso sería tan importante y será tan importante cuando aprobemos, yo espero, en el curso del año 2014, la reforma laboral que fortalezca el sindicalismo, que haga beneficiarse a aquellos que se asocian y cotizan en los sindicatos, para que se acabe el peso de la prueba en el sindicalista, que debe hacer puntas y codos para sindicalizarse, so pena de perder el empleo, so pena de no ser promovido, so pena de entrar en las máximas fragilidades. Voy a votar a favor, si alguien no se ha dado cuenta, por supuesto, básicamente porque fija un horizonte de incremento salarial relevante. Segundo, porque establece un compromiso preclaro de una reforma laboral que hará irrelevante la discusión parlamentaria sobre el incremento del salario mínimo. He dicho. Gracias, señor diputado.